Vaticano informan que la salud del Papa Francisco sigue estable y no hay novedades médicas sobre su situación clínica. En reunión con el presidente Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que obtendrá el control de la seguridad de Gaza y obligará a los palestinos a irse. Señala que hay países dispuestos a acoger a los gazatíes. Nosotros decimos que la presión militar va a matar a los rehenes, como ya ocurrió. El drama de los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas tiene nombres y apellidos. Conversamos en exclusiva con el padre de un ex rehén y otro aún en cautiverio. Desde España, seguirá en pie la cruz del conjunto monumental del Valle de los Caídos pese a la resignificación pactada con la Iglesia Católica. Monseñor Munilla defiende que el gobierno haya cedido ante la firmeza eclesial. Obispo de Asís denuncia la venta de presuntas reliquias de Carlo Acutis y San Francisco por más de $2.200 por internet. Recuerda que no son algo mágico, sino que funcionan a través de la fe. Hola amigos, hola Di, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie. Un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que el estado de salud del Papa Francisco permanece clínicamente estable con algunas señales de leves mejoras, particularmente en la voz y la movilidad, según informó esta mañana el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni. La neumonía bilateral que padece aún persiste y disminuye de forma gradual. El pontífice continúa recibiendo oxígeno de flujos altos durante la noche y en momentos puntuales del día. Además, usa cánulas nasales para respirar como las que llevó el domingo último cuando apareció por sorpresa en la Plaza San Pedro para saludar y bendecir a los fieles. En este periodo de convalecencia, el Santo Padre ha reducido por completo su agenda pública, pero sigue trabajando de otra manera. Aún no se sabe si participará en las ceremonias litúrgicas previstas para Semana Santa. Vamos con noticias de la guerra en Tierra Santa. Cerca de 400.000 personas se han visto desplazadas dentro de la Franja de Gaza desde que el pasado 18 de marzo el ejército israelí retomó su ofensiva contra Hamas, según las Naciones Unidas. El número de fallecidos en Gaza se elevó a más de 50.000. Precisamente para hablar sobre esta situación en Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu conversó con el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca. Veamos. El presidente Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el exterior del ala oeste antes de darle la bienvenida al despacho oval. Tuvimos grandes debates hoy, creo, sobre el tema obvio de Irán y también el tema menos obvio con respecto a Israel, y es el comercio. Eliminaremos el déficit comercial con Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo muy rápidamente. Creemos que es lo correcto. Y por supuesto, también hablamos de Irán. Mire, ambos estamos unidos en el objetivo de que Irán no consiga nunca armas nucleares. Israel relanzó su guerra contra Hamas el mes pasado y ahora controla la mitad de Gaza tras ampliar su zona de seguridad. El presidente de Egipto ha participado en las negociaciones de paz. Este lunes pidió a ambas partes que reanuden el alto el fuego en Gaza. Miles de personas han muerto durante la guerra en Oriente Medio, aunque un nuevo informe cuestiona las cifras dadas por Hamas. El jefe de la Cruz Roja Palestina ha pedido una investigación independiente sobre el asesinato de 15 médicos palestinos a manos de las fuerzas israelíes el mes pasado. Nadie debe estar por encima de la ley. El primer ministro Netanyahu dijo la semana pasada que incluso tras la derrota de Hamas, Israel mantendrá el control de la seguridad en Gaza y presionará a los palestinos para que se marchen. Y estamos comprometidos a sacar a todos los rehenes, pero también a eliminar la malvada tiranía de Hamas en Gaza y permitir a la gente de Gaza tomar libremente la decisión de ir a donde quieran. Bueno, me gustaría ver que la guerra se detiene, y creo que la guerra se detendrá en algún momento que no será en un futuro demasiado lejano. Ahora mismo tenemos un problema con los rehenes. Estamos intentando sacar a los rehenes. Entre las muchas historias que hay sobre esta captura de rehenes por los terroristas de Hamas y por supuesto el conflicto en Gaza, hay por supuesto nombres y apellidos. Itzik Horn ha tenido 2 hijos cautivos, prisioneros de los terroristas de Hamas. Uno de ellos ha sido liberado recientemente, Air, y Eitan sigue en cautiverio. Para que nos dé su perspectiva justamente como padre de rehenes, estamos con él en la línea. Señor Itzik Horn, bienvenido al programa.
Muchas gracias y un fraternal saludo aquí desde Tel Aviv. Yo estoy en el departamento de rehabilitación porque hace poco tiempo pasé un trasplante de riñón, así que los saludo desde el hospital. Le agradezco mucho que nos atienda. Por favor, háblenos de este video que usted vio de ambos hijos suyos y también, por supuesto, de la recuperación de su hijo Air. El video que primero fue un video atroz, terrible, cínico, pero ese es el tipo de videos que el Hamas o la Yihad Islámica liberan como parte de la guerra psicológica. Pero lo rescatable del video, más allá de la impresión de ver a Eitan con más de 30 kilos menos, ahí ya lo habíamos visto el día que salió, es que lo vimos a Eitan, del cual no sabíamos nada desde el 7 de octubre del 2023. ¿Qué considera usted, señor Horn? ¿Cuál es la solución para que finalmente acabe esta crisis de los rehenes que, por supuesto, usted lo afecta de una manera muy personal? Nosotros, los familiares de los secuestrados, venimos diciendo hace rato porque es lo que el Hamas pide, es el cese de las operaciones militares, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes. Y después que Israel haga con la Franja de Gaza lo que entiendan que tienen que hacer, de la misma manera que se ha guardado en el acuerdo poder actuar en el Líbano. Pero nosotros esto lo vinimos diciendo desde el primer día. Lamentablemente se han reanudado las maniobras militares y nosotros, mientras que los políticos de la coalición de gobierno dicen que la presión militar es la que va a llevar a Hamas a la mesa de negociaciones, nosotros decimos que la presión militar va a matar a los rehenes como ya ocurrió. Así que aquí seguimos pidiendo, seguimos protestando y es un día muy particular. Hoy cumple hace un año y medio que los rehenes están secuestrados, algo que es inconcebible. Estamos próximos a festejar la Pesaj, la Pascua judía, que es la fiesta de la libertad. Esperemos que para Pesaj se liberen a los secuestrados. Nuestras oraciones para que sea así, señor Horn, también para su completa recuperación de su operación y para la pronta reunificación de toda su familia. Yo le agradezco muchísimo porque, usted sabe, yo tengo la sensación que a mí me hicieron un juicio salomónico moderno, me partieron por la mitad. Gracias por estar con nosotros hoy en EWTN Noticias. Yo quiero agradecerles a ustedes que mantienen en el orden del día el tema de los rehenes. Muchas, pero muchas gracias. Claro que sí. Cuente con nosotros. Llevamos la mirada hacia España, donde se logra mantener en pie uno de los símbolos religiosos del conjunto monumental del Valle de los Caídos, pese a la resignificación del recinto pactada con la Santa Sede tras la fuerte polémica alrededor de un plan para modificar y darle un nuevo significado a su arquitectura. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos explica. El portavoz de los obispos españoles, Monseñor Francisco César García Magán, afirmó este viernes que la Cruz del Valle de los Caídos seguirá en pie pese a la resignificación del recinto pactada con la Santa Sede. También señaló, por otro lado, que la intención inicial declarada por el Gobierno de España incluía la desacralización de la Basílica y la salida de los benedictinos, como trasladó el presidente Pedro Sánchez en su visita al Vaticano el pasado 11 de octubre. A esto, Monseñor García Magán añadió que sobre la mesa estaba la cuestión de la destrucción de la cruz que preside el conjunto monumental, la más grande del mundo, aunque estrictamente no fue propuesta del Gobierno. Dijo, el pacto, puntualizó, debe sustanciarse de manera formal en un acuerdo que no está hecho, pese a lo cual el Gobierno ya ha puesto en marcha los trámites burocráticos para llevar a cabo su proyecto, que han sido impugnados judicialmente por la Fundación de Abogados Cristianos. Monseñor García Magán también detalló que el asunto ha sido tratado
durante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada la pasada semana. Se ha informado a los obispos y, por supuesto, ha habido un refrendo total y unánime, sin ninguna voz discrepante, a la tarea que se ha hecho hasta ahora. Por su parte, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en su programa de Radio María Sexto Continente ha incidido en respaldar la labor desempeñada por la Iglesia Católica ante los planes gubernamentales. La noticia ha sido que lo que conllevaba en los espacios sagrados de la desacralización, de la expulsión de los monjes, de la retirada de los signos religiosos, pues en eso han tenido que ceder porque la Iglesia ha permanecido firme y ha dicho: en esto no cedemos. Por otro lado, el prelado ha denunciado que el gobierno es experto en manipulaciones mediáticas mediante filtraciones y que con ello ha conseguido distraer la atención de sus problemas de corrupción y dividir a los católicos. Pues porque han dividido a los católicos de forma que algunos han puesto como su objetivo a la Conferencia Episcopal Española o a la Santa Sede, al secretario de Estado. En vez de manifestarse ante la Moncloa, van y se manifiestan ante la Iglesia, ¿no? Y esto ha sido un triunfo de esas filtraciones que han realizado. Monseñor Munilla también aprovechó la ocasión para condenar los insultos vertidos contra miembros del episcopado español en los últimos días, de forma singular, contra el cardenal José Cobo y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Y creo que es totalmente injusto escuchar insultos y ver pintadas contra el cardenal arzobispo de Madrid, contra el presidente de la Conferencia Episcopal o contra el secretario de Estado del Vaticano. Creo que es profundamente injusto. Creo que quienes hacen eso no saben de lo que están hablando, y creo que han caído en la trampa de ese relato que el señor Bolaños, ministro de la Presidencia, pues consigue hacer filtrando en el momento que a él le interesa, en el momento oportuno. No está previsto que la licitación de las obras de resignificación del Valle de los Caídos se realicen antes del año 2026, por lo que esta polémica estará presente en la vida eclesial y social española durante bastantes meses. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Próximos a la canonización de Carlo Acutis, la Iglesia Católica ha recurrido a la policía en Italia para investigar la venta en línea de algunas supuestas reliquias del futuro santo, quien ya ha estado atrayendo a cientos de miles de peregrinos a su santuario. Los detalles se los contamos aquí. Aquí, una reliquia del corazón de Carlo Acutis en Asís. Es venerada por miles de fieles que se encomiendan a la intercesión del próximo santo millennial. Hace poco, el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, denunció ante las autoridades italianas la venta en Internet de presuntas reliquias del beato Carlo Acutis y lamentó que algo similar ocurra con reliquias atribuidas a San Francisco de Asís. Los padres de Carlo entregaron su cuerpo a la diócesis de Asís, así que, por así decirlo, el cuerpo de Carlo está bajo mi responsabilidad. Y cuando vi este mercado, acudí rápidamente a la policía y dije que eso debía detenerse. Las reliquias de los santos son generalmente pequeñas partes de su cuerpo o ropa, identificadas por las autoridades eclesiásticas y conservadas en las iglesias. Sin embargo, su venta está estrictamente prohibida. Así que no es algo mágico, no es algo que funciona automáticamente, sino que funciona a través de la fe. La diócesis de Asís informó que un vendedor anónimo había puesto a subasta en línea algunos mechones de cabello de Acutis, supuestamente autenticados. Se vendían por más de $2.200 antes de ser retirados. El obispo sorrentino pidió a las autoridades que confiscaran los artículos y agregó que, de ser fraudulenta la venta, constituiría una gran ofensa a la creencia religiosa. El padre Enzo Fortunato, director del Comité del Día Mundial del Niño del Vaticano, quien tiene un fragmento del cabello de Acutis en una capilla junto a su oficina para que lo veneren los jóvenes, denunció que vender las reliquias constituye un pecado. Otros religiosos de peregrinación en Asís opinaron sobre la comercialización de las reliquias.
Creo que siempre es importante recordar lo que enseña la Iglesia sobre el cuidado de las reliquias sagradas, lo que significa que éstas siempre se entregan a un lugar de veneración e intercesión, por lo que deben colocarse en una capilla como esta o en un altar para la celebración de la misa. Es lamentable que algo así ocurra, porque es un verdadero mal uso de las reliquias y una falta de respeto a él y a su memoria. La práctica de recolectar reliquias se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, cuando muchos cristianos murieron mártires en persecuciones religiosas. Los testigos recogían sangre, fragmentos de su ropa, para conmemorar su sacrificio y rezar por la intercesión de estos santos. Nos vamos a una pausa, pero al volver, a 5 días de las elecciones en Ecuador, los obispos piden que el futuro presidente del país respete el sistema democrático y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Invitan a orar para un Ecuador en paz. Además, empresarios del emporio comercial más importante del Perú se muestran preocupados por el arancel de 10% que el gobierno de Trump impuso al país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A pocos días de la segunda vuelta electoral en Ecuador, a celebrarse este domingo 13 de abril, la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley orgánica de libertad e igualdad religiosa, que según el diario El Comercio permitiría imponer sanciones contra organizaciones religiosas y sus miembros, que iban desde multas económicas hasta la suspensión de la personería jurídica si intervenían en procesos políticos y electorales. Los obispos no fueron avisados sobre la elaboración de este proyecto de ley, que generó un fuerte rechazo por varios sectores de la sociedad. Para hablarnos al respecto, estamos conectados con el cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Su Eminencia, cardenal Luis Cabrera, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes y así compartir también aquello que nosotros como Conferencia Episcopal hemos ofrecido como una orientación a las personas, especialmente a los católicos. Monseñor, ¿qué significa para la Iglesia Católica en Ecuador que se haya archivado el proyecto de ley orgánica de libertad e igualdad religiosa? Bueno, en primer lugar, para nosotros fue una sorpresa, porque desconocíamos la elaboración de este proyecto de ley denominado, libertad e igualdad religiosa. Nosotros nos enteramos ya cuando en la Asamblea uno de sus miembros proponía esta ley para que sea discutida. Lógicamente, un comunicado que emitimos, es importante que lo conceptualicemos, es porque escuchamos algunas palabras inapropiadas. Entonces, en ese contexto que nosotros aclaramos, dijimos cuál es la posición de la Iglesia Católica y hicimos una serie de preguntas. Una pregunta era por qué nos descalificaban de esa manera y la pregunta más importante, ¿por qué no nos habían consultado? Entonces, en ese contexto, en el comunicado, ustedes ya conocido por todos, pues indicamos cuál es la presencia de la Iglesia Católica en Ecuador, cuáles son sus acciones, concretamente en el campo no solo religioso, litúrgico, catequético, que es lo fuerte nuestro, sino también en el campo social. Entonces, en ese contexto que entendemos nosotros, al final, nosotros ratificamos que estamos de acuerdo en que haya una ley, pero que se sigan los procesos debidos, en donde la participación de todas las instituciones, de todas las organizaciones y movimientos religiosos sea importante, sea tenido en cuenta. Monseñor, ante las próximas elecciones en Ecuador, ¿qué principios cree que debería considerar el nuevo presidente del país? Bueno, nosotros también en un comunicado que acabamos de emitir, lo que invitamos a los futuros presidentes es que primero se respete el sistema democrático, ya que es una de las características fundamentales de esta nación. Primero, el gobierno democrático. Y todo lo que implica la democracia, el respeto a los grandes valores éticos, valores espirituales. Y los valores éticos, lógicamente, están el tema de la justicia, el tema de la verdad, de la libertad, de tal manera que las personas sean acogidas, sean respetadas en sus derechos fundamentales. También en el comunicado invitamos a que los candidatos ahora que están presentes, una vez que se conozcan ya los resultados, depongan actitudes y que juntos
puedan apoyarse también en la solución de los grandes problemas, como señalamos también, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, el tema de la violencia, y aunar esfuerzos para que ese país pueda encontrar las soluciones necesarias, precisas, oportunas, y así vivir como un Ecuador en paz, que es lo que tanto queremos, tanto aspiramos. Y lógicamente nosotros de ahí otro de los grandes valores que hemos estado insistiendo y lo recordamos, el tema del diálogo. ¿Y cómo se prepara la Iglesia en Ecuador para estas elecciones que coinciden con Domingo de Ramos? ¿Hay alguna disposición específica o no? Bueno, como Iglesia nosotros pues, en estos ambientes siempre invitamos a las personas a orar. Yo creo que es lo más importante, porque en la oración recordamos, y no solo recordamos, sino experimentamos que por encima de las diferencias que son importantes, sean culturales, sociales, económicas, étnicas, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos identificamos también como hermanos, como amigos, y que todas esas posiciones extremas de rivalidades, de insultos, de violencia no tienen cabida. Entonces nuestra invitación a la oración, la invitación también al diálogo, esa invitación sobre todo digo a mirar más allá de nuestro pequeño mundo y ver que hay tantas personas que necesitan de nuestra solidaridad y también de la justicia, creo que es importante también para que así todos los ecuatorianos y fuera de América Latina tengamos lo suficiente para vivir en paz. Monseñor Luis Cabrera, muchas gracias por la entrevista y rezamos por Ecuador. Gracias a ustedes y que Dios nos bendiga en esta Semana Santa que nos avecinamos a celebrarla. Un abrazo grande. Dirigimos la mirada hacia el Perú, donde nuestro corresponsal Abel Camasca se fue hasta Gamarra, el emporio comercial más importante del país, para hablar con los empresarios sobre si les afectará o no el arancel que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso al país. Nos cuenta más en el siguiente informe. Estos jóvenes sueñan con expandir sus negocios y que sus productos se vendan en varios países, entre ellos Estados Unidos, pero ven con preocupación el impuesto del 10% que el gobierno de Trump ha impuesto recientemente al Perú. La medida también sorprendió a Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial de la Asociación de Exportadores, ADEX. Señala que hay un acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos desde 2009, con plazos acordados que se han estado cumpliendo. Tenemos un acuerdo de libre comercio que ya está en vigencia desde el año 2009. Entonces ya desde ese punto de vista, cuando uno es con la finalidad de liberalizar el comercio. Actualmente, luego de ya casi 16 años de entrada en vigencia, tenemos prácticamente el 98% de los productos que nosotros recibimos en Estados Unidos entran sin aranceles. Queda solamente una proporción muy pequeña que se va a terminar de liberalizar el próximo año, que es el año 2026. Porque cuando uno observa el calendario de desgravación que existe en este acuerdo comercial, luego de 17 años prácticamente estaríamos entrando a una zona de libre comercio con Estados Unidos. Por eso nos sorprende, digamos, este tipo de medidas. Mario Salazar es presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX, que reúne empresas agroindustriales y de alimentos. Elaboran jugos, chocolates, quinoa y productos congelados, entre otras cosas. Según Salazar, el mercado de Estados Unidos representa el 45% de sus exportaciones. Ante la medida de Trump, plantea hacerle frente no solo con la diplomacia, sino también resolviendo problemas internos en el país, como la informalidad. Que nuestros embajadores o nuestros agregados comerciales en Estados Unidos hablen con el gobierno americano y le digan, miren, nosotros tenemos un tratado de libre comercio y hay que respetarlo, ¿no? Y tenemos que volver a lo que firmamos hace 16 años, ¿no? Y eso va a tomar tiempo. El segundo es un trabajo a la interna, las leyes de promoción, el drawback y la formalización de la tierra de aquellos agricultores que están realmente ya anexados a la cadena de exportación, ¿no? Gamarra es considerado uno de los emporios comerciales textiles más importantes del Perú. De acuerdo al gobierno peruano, más de 32 pequeñas y medianas empresas han logrado expandir sus exportaciones a mercados claves como Estados Unidos, Japón y Canadá. Por eso venimos hasta aquí, para conocer cómo el tema de los aranceles podría afectar a los exportadores. En uno de los altos edificios donde se confecciona y vende ropa, conversamos con Susana Saldaña, presidente de la Asociación de Empresarios Gamarra, Perú. Cuenta que en todo Gamarra hay más de 40.000 unidades empresariales. Señala que los aranceles
afectarían solo a un aproximado del 5%, donde hay empresas que exportan a Estados Unidos. Frena un poquito el tema de las que quieren empezar a exportar y las que ya están exportando, sobre todo las chiquitas, sí van a ver encarecidos un poco sus productos para ingresar al país de destino. Ahora, internamente no habría una gran afectación. Saldaña destaca que entre las prendas que más se exportan a Estados Unidos está la ropa de algodón, como polos, vestidos y ropa de bebés, mientras que el Perú importa mucho algodón estadounidense, con el que se hacen incluso jeans, porque el algodón que se siembra acá no da abasto para todo lo que se necesita. Sobre la decisión del presidente Trump, considera que hay que respetar la soberanía de los países y plantea una solución al gobierno peruano. Lo que nosotros estamos proponiendo, y esperemos que el gobierno peruano escuche, que algún tipo de plan de compensaciones para ayudar y que el precio final del producto, para abaratar el costo en producción acá en el Perú, y que el precio final a pesar de este 10%, siga llegando al consumidor y al poblador americano al mismo precio que le llegaba el producto, y que puedan seguir ellos disfrutando de la calidad maravillosa que tienen nuestras prendas, sobre todo en algodón, ¿no? Para el ministro de Economía y Finanzas en Perú, José Salardi, todavía es prematuro para conocer el impacto en la economía peruana del 10% de aranceles estadounidenses. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros peruano, Gustavo Adrianzen, se reunió este lunes con la embajadora de Estados Unidos, Stephanie Siptak Ramnath. De acuerdo al Consejo de Ministros, ambos destacaron la relación económico-comercial mutuamente beneficiosa y reafirmaron el compromiso de fortalecer la alianza estratégica existente. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.